Me follé a otro hombre en nuestra propia cama mientras mi marido estaba en el salón preparando la cena para los dos. No lo planeé. No fue algo que llevase semanas imaginando. Simplemente, pasó. Y desde entonces, no soy la misma. Ni siquiera sé si quiero volver a hacerlo. Sergio había decidido hacerme una sorpresa ese día. Viernes por la noche, había salido antes del trabajo para cocinar mi plato favorito, lubina al horno con patatas y vino blanco. Me mandó un mensaje a media tarde diciéndome que no me preocupara por nada, que esta vez me tocaba a mí relajarme. Me hizo gracia, porque justo yo ya había anulado los planes que le había dicho que tenía. Los planes eran con Marcos. Aunque en realidad, ni siquiera era una cita. Era más bien una excusa para sentir algo diferente, aunque fuera durante una cerveza rápida en un bar oscuro donde nadie nos conociera. Pero esa tarde, él me escribió: estoy en tu zona, ¿tienes 20 minutos? No sé por qué dije que sí. Tal vez porque llevaba meses sintiéndome como una planta sin riego. Tal vez porque necesitaba que alguien me mirara como si todavía valiera la pena. Le dije que viniera. Pensaba que charlaríamos en el portal, que sería una conversación tensa, quizás un roce en la mano y poco más. Pero cuando subió, y se encontró con que Sergio no estaba, la tensión se convirtió en algo físico. Yo aún llevaba la ropa de la oficina, él olía a tabaco y colonia barata, y de alguna forma, el pasillo se nos hizo demasiado estrecho. Fue él quien me besó primero. No fue romántico. Fue torpe. Apresurado. Yo debería haberle empujado. Recordar que en media hora Sergio estaría en casa. Que esto era una locura. Pero no lo hice. Nos tambaleamos hasta la habitación, nos quitamos la ropa como si estuviésemos robando el tiempo. Y justo cuando estaba encima de mí, escuché el ruido de una olla tapada en la cocina. Sergio ya había llegado. Y yo no paré. Ni él se detuvo. Cuando terminó, Marco se vistió en silencio. No dijo nada. Yo tampoco. Se fue por la misma puerta por la que había entrado, como si fuera un repartidor cualquiera. Minutos después, entré a la cocina y ahí estaba mi marido, con una copa de vino, oliendo el horno. Me sonrió, y me preguntó si quería ducharme antes de cenar. Yo asentí. No sé cómo fui capaz de actuar tan normal. Me duché, pero no para quitarme el olor de otro hombre. Me duché para no mirarme al espejo. No fue venganza. No fue amor. Fue otra cosa. Fue el principio del fin. Sergio no se enteró esa noche, ni al día siguiente, ni siquiera durante esa semana en la que yo seguí funcionando como si nada, y eso fue lo que más me descolocó después, porque yo estaba preparada para el estallido inmediato, para el grito, para el reproche, para el drama clásico que uno espera cuando cruza una línea así, pero lo que llegó fue otra cosa, algo más lento y mucho más incómodo, porque empezó con pequeños cambios que no supe interpretar hasta que ya era demasiado tarde. El primer detalle fue el portero del edificio, Julián, un hombre que llevaba más de 20 años en la finca y que sabía más de nuestras vidas que muchos amigos cercanos, porque estaba allí todas las mañanas, todas las tardes, viendo quién entraba, quién salía, a qué hora, con qué cara, con quién. Y ese viernes por la mañana, cuando yo salí apresurada para ir a trabajar, noté que no me saludó como siempre, no fue grosero ni distante, simplemente me miró un segundo más de lo habitual y luego bajó la vista, como si le incomodara cruzar palabra conmigo, y yo pensé que sería una tontería, que estaría cansado o de mal humor, pero ahora sé que ese fue el primer hilo que se movió. Ese mismo día, por la noche, Sergio me preguntó algo que no tenía sentido en ese momento, algo aparentemente trivial mientras cenábamos, cuando me dijo con voz normal, sin levantar la vista del plato, si últimamente había venido alguien al piso cuando él no estaba, y yo, sin pensarlo demasiado, le contesté que no, que a qué venía eso, y él se encogió de hombros y dijo que nada, que era curiosidad, que Julián había preguntado si esperábamos a alguien para la semana siguiente por el tema del ascensor, y yo asentí, seguí comiendo y cambié de tema, convencida de que aquello no iba a ningún sitio. 2 días después, un domingo por la tarde, Sergio me dijo que iba a bajar al garaje a limpiar el coche porque le había caído polvo del falso techo del edificio, algo que era bastante normal porque llevaban semanas con obras, y tardó más de lo habitual, casi una hora, y cuando subió no parecía enfadado ni alterado, parecía serio, concentrado, como cuando se metía en algo mentalmente y se olvidaba del resto, y esa noche apenas habló, se metió en la cama temprano y me dio la espalda, y yo pensé que estaría cansado.
Lo que yo no sabía es que en el garaje hay cámaras antiguas, de mala calidad, pero suficientes para ver quién entra y sale por el acceso peatonal, y que esas cámaras no las revisa nadie casi nunca, salvo cuando haya algún problema, y que Julián, que no es tonto ni curioso sin motivo, había recordado perfectamente la cara de Marcos, porque Marcos había venido una vez antes, meses atrás, cuando me dejó unos papeles del trabajo, y porque Marcos no es discreto, no sabe serlo, entra en los sitios como si le pertenecieran, y aquel viernes entró al edificio sin saludar, sin mirar alrededor, convencido de que nadie le estaba prestando atención. Sergio no me preguntó nada ese domingo. Ni el lunes. Ni el martes. Me habló de cosas normales, del trabajo, de una serie que quería empezar, de que había que comprar bombillas nuevas para el pasillo, y yo empecé a pensar que quizá todo estaba en mi cabeza, que nadie había visto nada, que había tenido suerte, y esa falsa tranquilidad fue lo que me hizo bajar la guardia. El miércoles, cuando llegué a casa, Sergio estaba sentado en el sofá con el portátil abierto y una libreta al lado, y me dijo que nos sentáramos un momento, que quería enseñarme algo, y no lo dijo con rabia ni con ironía. Lo dijo como cuando te va a enseñar una factura mal cobrada o un correo extraño del banco, y yo me senté frente a él, todavía con el abrigo puesto, sintiendo por primera vez un nudo real en el estómago. Me giró el portátil y me enseñó una imagen borrosa, capturada de una cámara fija, donde se veía claramente la entrada del garaje, la fecha, la hora, y a Marcos entrando por la puerta peatonal un viernes a las 6:42 de la tarde, y luego otra imagen, 48 minutos después, saliendo, ajustándose la chaqueta, mirando el móvil, y luego otra captura donde se veía que yo había salido del edificio apenas 5 minutos después para tirar la basura, con el pelo recogido y la cara roja, y Sergio no dijo nada durante varios segundos, dejó que yo mirara las imágenes, dejó que respirara, dejó que intentara ordenar algo en mi cabeza, y luego me preguntó, con voz baja pero firme, quién era ese hombre y por qué había estado en casa. Yo intenté hablar. De verdad lo intenté. Pero no me salían las palabras. Me sentía ridícula, pillaba de una forma tan absurda que me daba ganas de reír y de llorar al mismo tiempo, y lo primero que dije fue que era un compañero de trabajo, que había venido por unos documentos, y Sergio no levantó la voz ni se movió, solo me miró y me dijo que no hacía falta que siguiera, que no le insultara con excusas mal hechas, que no era tonto y que llevaba 3 días revisando horarios, cámaras y recuerdos, encajando piezas que no quería encajar. Me preguntó si había pasado algo entre nosotros. No gritó. No golpeó nada. No se levantó. Me lo preguntó como si estuviera preguntando si había pagado el recibo de la luz. Y ese tono fue lo que me rompió por dentro, porque no había rabia donde esconderme, no había drama al que agarrarme, solo una pregunta clara esperando una respuesta clara. Le dije que sí. No añadí nada más. Y ahí fue cuando vi su reacción de verdad, no explosiva, no teatral, sino una retirada lenta, como si algo dentro de él se cerrara de golpe, como si hubiera tomado una decisión sin decirla en voz alta, y se levantó, cerró el portátil, guardó la libreta y me dijo que necesitaba salir a dar una vuelta, que no sabía cuánto tardaría en volver, que no le escribiera, y se fue sin dar un portazo, sin mirarme una última vez, dejándome sola en el salón, de pie, con el abrigo puesto y la sensación de que acababa de perder algo que ya no iba a recuperar. Volvió de madrugada. Yo no había dormido. Me encontró sentada en la cocina, con una taza fría entre las manos, y se sentó frente a mí. Me dijo que no iba a hablar esa noche, que estaba demasiado cansado, que al día siguiente hablaríamos con calma, pero antes me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza, porque fue lo más duro de todo. Lo peor no es que te hayas acostado con otro, Lucía. Lo peor es que lo hiciste aquí, y ahora esta casa ya no es la misma para mí. No lloré. No supliqué. No dije nada inteligente. Solo asentí, porque no había nada que pudiera contradecir eso, y en ese silencio entendí que el descubrimiento no había sido el final, sino el principio de algo mucho más largo y más cruel de lo que yo había imaginado. La conversación no empezó al día siguiente por la mañana, como él había dicho, ni con calma, ni con ningún tipo de orden, porque la calma es algo que solo se promete cuando una no sabe todavía lo que va a doler hablar de verdad, y lo nuestro empezó esa misma noche, a las 3:20 de la madrugada, cuando Sergio volvió a la cocina. Se sentó frente a mí otra vez y me pidió que le dijera exactamente qué había pasado, no para recrearse, no para torturarse, según dijo, sino porque necesitaba entender en qué momento yo había decidido que él ya no importaba lo suficiente como para respetarlo dentro de su propia casa. Intenté ganar tiempo,
Le pregunté si de verdad quería saberlo todo, si no era mejor dejar algunas cosas fuera, y eso fue lo primero que le enfadó de verdad, porque golpeó la mesa con la palma abierta, no con violencia, pero sí con cansancio, y me dijo que dejara de tratarlo como a un niño, que no había nada que pudiera decirle que fuera peor que imaginarlo, que el daño ya estaba hecho y que lo único que podía cambiar las cosas era la verdad, aunque fuera incómoda, aunque fuera desagradable, aunque me dejara a mí en mal lugar. Le conté cómo empezó todo, no con detalles innecesarios, pero sin adornos, le hablé de Marcos, del trabajo, de las conversaciones, de cómo me había sentido escuchada por primera vez en mucho tiempo, y cuando dije eso, Sergio me interrumpió para preguntarme si de verdad estaba diciendo que él no me escuchaba, si de verdad iba a usar eso como explicación, y yo, cansada de medir cada palabra, le dije que sí, que no me sentía escuchada, que llevaba años hablando sola, que muchas veces tenía la sensación de convivir con alguien que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, y eso encendió algo en el que no había visto nunca. Me dijo que era injusto, que siempre había estado ahí, que nunca me había faltado al respeto, que jamás me había engañado, que había construido una vida conmigo pensando que estábamos en el mismo sitio, y que si yo me sentía mal, si me sentía sola, lo mínimo era haberlo dicho de frente, no acostarme con otro hombre mientras él hacía la compra o cocinaba para los dos, y yo le respondí que se lo había dicho muchas veces, que no siempre con esas palabras, pero que había señales, discusiones, silencios, intentos de acercamiento que se quedaban a medias, y entonces me preguntó algo que me dejó sin respuesta durante varios segundos. ¿Y por eso te acostaste con él aquí? No supe qué contestar. No había una explicación que sonara razonable. Intenté decir que no había sido planeado, que había sido un error, que no pensé en las consecuencias, y él se rió, no con humor, sino con incredulidad, y me dijo que no había nada menos creíble que una traición improvisada, que para llegar a ese punto habían hecho falta decisiones, muchas, pequeñas y grandes, y que yo había tomado todas ellas sabiendo perfectamente lo que hacía. La discusión subió de tono, no con gritos constantes, sino con momentos de tensión en los que uno hablaba y el otro esperaba, como si cada frase fuera una ficha que se colocaba sobre la mesa y ya no se pudiera retirar. Y en uno de esos momentos, cuando yo intentaba explicar que no había dejado de quererle, que una cosa no quitaba la otra, Sergio se levantó de golpe y me dijo que no usara esa frase, que no la soportaba, que si no había dejado de quererle entonces aquello era todavía peor, porque significaba que le había hecho daño consciente, sin necesidad, sin estar empujada por nada más que por su propio deseo. Le pedí perdón. Se lo pedí de verdad. No como una fórmula, no como una salida fácil, sino porque en ese momento entendí la magnitud de lo que había hecho, entendí que no se trataba solo de una infidelidad, sino de una humillación, de haber roto un acuerdo básico que ni siquiera hacía falta verbalizar, y Sergio me miró con una mezcla de cansancio y rabia contenida que me hizo desear que gritara, que dijera algo horrible, que rompiera un plato, porque eso habría sido más fácil de soportar que esa mirada. Me preguntó si había sido la única vez. Dudé. Dudé lo suficiente como para que él se diera cuenta antes de que contestara, y cuando le dije que sí, que solo había pasado una vez, me dijo que no me creyera ni yo misma, que el problema de mentir no era solo engañar al otro, sino empezar a engañarse a una misma para sobrevivir, y que no estaba seguro de que pudiera confiar en ninguna respuesta que le diera esa noche. La conversación se alargó durante horas. Hablamos de cosas que llevábamos años evitando. De cómo nuestra vida se había vuelto predecible. De cómo el sexo se había convertido en una rutina sin ganas. De cómo yo sentía que siempre tenía que adaptarme a su manera tranquila de estar en el mundo. De cómo él sentía que nunca era suficiente para mí, aunque nunca se lo hubiera dicho en voz alta. Hubo reproches de los dos lados, algunos justos, otros no tanto, pero ninguno de ellos justificaba lo que yo había hecho, y eso quedó claro varias veces. En un momento dado, Sergio me preguntó qué esperaba ahora, si pensaba que podíamos seguir como si nada, si creía que bastaba con pedir perdón y prometer que no volvería a pasar, y yo le dije que no lo sabía, que no esperaba nada concreto, que solo quería arreglar lo que había roto si eso era posible, y entonces me dijo algo que marcó un antes y un después en la conversación. No sé si quiero arreglarlo. No fue una amenaza. No fue un ultimátum. Fue una constatación. Me explicó que estaba enfadado, sí, pero que más allá del enfado estaba herido, y que cuando una herida es profunda no siempre se cierra, a veces solo deja de sangrar y se queda ahí, cambiándolo todo, y que necesitaba tiempo para decidir si quería vivir con eso el resto de su vida. Le pregunté si había pensado en dejarme. Me dijo que sí.
Le pregunté si había pensado en perdonarme. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si todavía me quería. Tardó en responder. Demasiado. Cuando terminó de hablar, me dijo que esa noche dormiría en el sofá, no como castigo, sino porque no podía meterse en la cama conmigo sin pensar en lo que había pasado, y yo asentí, porque no tenía derecho a pedirle nada en ese momento, y me fui a la habitación sola, con la sensación de que la casa se había vuelto extraña, como si ya no me perteneciera del todo. Antes de irse al sofá, me dijo una última cosa, sin mirarme directamente, con la voz baja, casi cansada. Esto no se queda aquí, Lucía. Yo no soy de los que se quedan quietos cuando les pisan. No entendí del todo lo que quería decir en ese momento, pero días después comprendí que aquella noche no había sido solo una confrontación, sino el aviso de que algo se estaba gestando, algo que yo no había previsto y que iba a ponerme frente a consecuencias mucho más concretas de las que había imaginado. La venganza de Sergio no llegó de golpe ni con una escena dramática, llegó organizada, silenciosa y con una precisión que me hizo entender que llevaba días, quizás semanas, pensando en cada paso mientras yo creía que todo se estaba quedando en conversaciones largas y noches incómodas, porque una mañana me desperté y la casa ya no funcionaba igual, no por el ambiente, sino por hechos concretos que no se podían ignorar ni deshacer con palabras. Empezó con algo aparentemente práctico, cuando me dijo durante el desayuno, con la misma voz neutra que usaba para hablar del seguro del coche, que había separado nuestras cuentas bancarias, que había ido al banco el día anterior y que a partir de ese momento cada uno tendría acceso solo a su dinero, que no era un castigo ni una medida temporal, sino una decisión necesaria para sentirse en control de algo, y yo me quedé mirándolo sin saber qué decir porque nunca habíamos hablado de dinero en esos términos, siempre había sido algo compartido, automático, y de pronto me encontré revisando mi cuenta y viendo cifras que no había mirado con atención en años. Ese mismo día, cuando volví del trabajo, me encontré con que había cambiado la cerradura del despacho, el espacio donde yo solía sentarme a trabajar desde casa cuando lo necesitaba, y cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que ahora ese espacio era suyo, que necesitaba un sitio donde no entraran recuerdos ni excusas, y que yo podía usar el salón o la habitación si lo necesitaba, pero no ese cuarto, y no lo dijo con desprecio, lo dijo con una calma que dolía más porque dejaba claro que no había margen para negociar. 2 días después, recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, pidiéndome que me pasara por allí al terminar la jornada porque necesitaban hablar conmigo sobre un asunto personal, y supe en ese momento que algo había pasado, aunque no sabía exactamente qué, y cuando entré en la sala, con 2 responsables sentados frente a mí, entendí que Sergio había decidido no limitar su reacción a nuestra casa. Me mostraron un correo impreso, enviado desde una cuenta personal, no desde la suya, en el que se informaba de una relación inapropiada entre 2 empleados, con fechas, horarios y detalles suficientes como para que no pareciera un rumor, y cuando pregunté de dónde había salido esa información, me dijeron que había llegado de forma anónima, pero que incluía datos internos que solo alguien cercano podía conocer, y sentí como me ardían las orejas mientras intentaba mantener la compostura. No me despidieron. No podían hacerlo sin pruebas directas de algo ocurrido en horario laboral, pero me dejaron claro que mi imagen dentro de la empresa había quedado tocada, que habría un seguimiento, que cualquier incidente futuro se evaluaría con lupa, y que sería mejor mantener distancia profesional con Marcos, que por cierto, ya había sido citado también, y salió de allí pálido, sin mirarme, sin decir nada, como si yo ya no existiera. Cuando llegué a casa esa noche, Sergio estaba sentado en el sofá, viendo las noticias, y me senté frente a él y le pregunté directamente si había sido él, si había enviado ese correo, y no negó nada, no se defendió, no se justificó, simplemente me dijo que no iba a permitir que yo siguiera con mi vida como si aquello hubiera sido un error sin consecuencias, que no le parecía justo que solo él cargara con la vergüenza y el golpe, y que si yo había decidido cruzar una línea, él había decidido dejar de protegerme. Intenté enfadarme. Intenté decirle que eso era bajo, que estaba jugando sucio, que estaba metiendo el trabajo en algo personal, y él me respondió con una frase que todavía me cuesta olvidar, porque no levantó la voz ni mostró satisfacción alguna, solo me miró y me dijo que lo personal había entrado en su casa sin pedir permiso, y que a partir de ahí no había compartimentos estancos. La siguiente parte fue más humillante que dolorosa, porque un sábado por la mañana, cuando bajé a tirar la basura, Julián, el portero, me pidió un momento para hablar, y me dijo, con una mezcla de incomodidad y compasión, que Sergio había pasado por su garita el día anterior para informarle de que durante un tiempo recibiría visitas solo él, que cualquier otra persona que preguntara por mí no debía subir sin avisar, y que entendía que era un asunto privado, pero que prefería decírmelo para que
no me pillara por sorpresa. No gritó. No me señaló. No me juzgó. Pero supe que lo sabía. Supe que lo sabían otros. Porque en un edificio donde la gente se cruza todos los días, las cosas se filtran aunque nadie las diga en voz alta, y empecé a notar miradas distintas, silencios incómodos en el ascensor, saludos más rápidos, y comprendí que Sergio había decidido no tapar nada. Una semana después, me dijo que había puesto el piso en valoración, no para venderlo todavía, según aclaró, sino para saber exactamente qué opciones tenía, y que había hablado con un abogado para informarse de cómo sería una separación en términos legales, no porque hubiera tomado una decisión definitiva, sino porque no pensaba volver a estar en una situación en la que dependiera de mi palabra para sentirse seguro, y cuando le pregunté si eso significaba que quería divorciarse, me dijo que no. Lo sabía, pero que quería poder hacerlo sin improvisar si llegaba el momento. El golpe final, el que me dejó sin aire durante varios minutos, llegó cuando me dijo que había hablado con mis padres, no para contarles todo con detalles, según dijo, sino para explicarles que estábamos pasando por una crisis grave y que quizá necesitaría su apoyo si las cosas no salían bien. Y yo le grité por primera vez desde que todo había empezado, le dije que no tenía derecho, que eso no era asunto suyo, y él me respondió que durante años había sido su familia también, y que no iba a fingir normalidad mientras se desmoronaba por dentro. Mis padres me llamaron esa misma noche. No me preguntaron directamente qué había pasado, pero lo sabían, lo intuían, y su tono no fue de reproche abierto, fue de decepción contenida, de preguntas sin respuesta, y me encontré dando explicaciones torpes, incompletas, intentando justificar algo que ya no tenía defensa, y colgué con la sensación de haber quedado pequeña, expuesta, sin refugio. Sergio no celebró nada de esto. No hubo sonrisas, ni comentarios sarcásticos, ni frases triunfales. Su venganza no tenía que ver con hacerme sufrir por placer, tenía que ver con quitarme el control que yo había tenido al decidir engañarlo, con obligarme a enfrentar las consecuencias en todos los ámbitos donde antes me sentía segura. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo que no había hecho todo eso para destruirme, sino para reconstruirse él, que necesitaba sentir que no era el tonto que se queda quieto mientras le pasan por encima, y que lo que yo interpretaba como crueldad era, para él, la única forma de volver a mirarse al espejo sin desprecio. No supe qué responder. Porque por primera vez desde que todo había salido a la luz, entendí que ya no estaba lidiando con un marido herido esperando disculpas, sino con un hombre que había decidido actuar, y que lo que viniera después ya no dependería solo de lo que yo quisiera o sintiera, sino de lo que él estuviera dispuesto a perdonar, si es que lo estaba. Después de todo lo que había pasado, llegó el momento en el que ya no quedaban más castigos, ni más cambios, ni más decisiones unilaterales por parte de Sergio. No porque hubiera perdonado, sino porque ya había hecho todo lo que quería hacer, y lo que quedaba era hablar de verdad sobre lo que íbamos a hacer con nuestro matrimonio, con la casa, con la convivencia, con lo que quedaba entre nosotros, si es que algo quedaba. No fue una conversación pactada con fecha ni hora. Sucedió una noche cualquiera, después de una cena silenciosa, cuando Sergio se levantó de la mesa, lavó los platos como si fuera cualquier otro día, se secó las manos, apagó la luz de la cocina y volvió a sentarse en el salón conmigo, frente a frente, sin televisión ni distracciones. Me miró y me dijo que ya había pasado suficiente tiempo, que habíamos vivido 3 semanas de tensión, de distancia, de reproches disfrazados de gestos cotidianos, y que no quería seguir así indefinidamente. Yo asentí sin saber muy bien cómo prepararme, porque no sabía si él iba a proponer el divorcio o si todavía quedaba alguna posibilidad, pero lo cierto es que, cuando empezó a hablar, me sorprendió su tono, porque no era el de un hombre que quería destruirlo todo, ni el de alguien que esperaba respuestas para cerrar una herida. Era el tono de alguien que estaba dispuesto a escuchar, pero también a imponer condiciones claras. Me dijo que no confiaba en mí, que no podía hacerlo ahora mismo, que cada vez que salía de casa sentía una punzada en el estómago pensando en si yo estaba con alguien más, y que no quería vivir así el resto de su vida. Me preguntó si yo pensaba que podía reconstruirse algo sin confianza, y le respondí que no, pero que al mismo tiempo creía que la confianza podía recuperarse con el tiempo si había voluntad por parte de ambos. Me pidió que fuera sincera, esta vez sin rodeos, sin filtros, sin intentar suavizar lo que no se puede suavizar. Me preguntó si quería seguir con él por amor o por culpa, si me veía compartiendo mi vida con él dentro de 1 año, dentro de 5, si aún me atraía, si aún lo admiraba, si aún lo necesitaba. Dudé antes de contestar, porque sabía que cualquier respuesta rápida sonaría vacía, pero también sabía que si me tomaba demasiado tiempo en responder él lo interpretaría como otra mentira. Así que le dije lo que sentía,
aunque fuera difícil de explicar. Le dije que sí lo quería, que sí lo necesitaba, pero no de la misma forma que antes. Le dije que había momentos en los que me costaba mirarlo sin sentir vergüenza, no por lo que él me hacía sentir, sino por lo que yo sabía que había hecho. Le confesé que desde aquella noche había tenido momentos de atracción, sí, pero también de rechazo, no hacia él como persona, sino hacia la situación, hacia la carga que ahora pesaba sobre todo lo que hacíamos juntos. Le conté que había pensado muchas veces en irme, no por desamor, sino por miedo a que él nunca volviera a mirarme con respeto. Le pedí que me dijera si él era capaz de imaginar una vida conmigo sin que esa traición estuviera presente en cada gesto, en cada silencio, en cada cama, en cada rutina. Sergio me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Luego levantó la vista y me dijo que no sabía la respuesta. Que quería poder decir que sí, que quería poder imaginar una vida conmigo donde esto fuera solo un capítulo desagradable del pasado, pero que, al mismo tiempo, había momentos en los que me miraba y recordaba aquella noche con más precisión de la que le gustaría. Me dijo que lo que más le dolía no era el sexo, ni la mentira, ni siquiera el hecho de que hubiera sido en casa. Lo que más le dolía era que yo no se lo hubiera contado. Que él había tenido que enterarse por pistas, por cámaras, por intuición. Que si aquella noche, o al día siguiente, yo hubiera confesado lo que había hecho, quizás todo habría sido diferente. Me preguntó si alguna vez tuve intención de contárselo por iniciativa propia. Le dije que no tenía pensado contárselo, que mi plan era hacer como si no hubiera pasado. Me miró sin decir nada durante unos segundos. Luego se apoyó en el respaldo y cruzó los brazos, como si esa respuesta confirmara algo que necesitaba oír para cerrar una etapa. Me dijo que, a pesar de todo, no quería separarse ahora. Que no porque quisiera perdonarme ya, ni porque creyera que todo iba a arreglarse rápido, sino porque después de tantos años no estaba preparado para tirar todo a la basura sin intentar al menos un último esfuerzo. Me dijo que proponía una especie de tregua de 3 meses. Durante ese tiempo, seguiríamos viviendo juntos, intentando reconstruir la relación con condiciones claras. Nada de esconder emociones, nada de mentir por proteger al otro, nada de fingir que estamos bien si no lo estamos. Me pidió que cortara toda comunicación con Marcos, no solo por él, sino por respeto al intento de reconstrucción. Me dijo que, durante esos 3 meses, él también se pondría a prueba, que no me prometería confianza inmediata, ni besos forzados, ni intimidad sin deseo real. Me pidió que fuéramos honestos al 100% y que, al final de ese periodo, si uno de los dos no veía posibilidad de seguir, entonces se hablaría de una separación sin dramas, sin reproches, con respeto. Acepté. No porque creyera que 3 meses fueran suficientes, sino porque era eso o nada, y porque vi en sus ojos que no estaba ofreciendo una oportunidad por debilidad, sino por madurez, por necesidad de cerrar el proceso de forma digna. Esa noche dormimos en la misma cama por primera vez en semanas. No nos tocamos, no hablamos. Solo compartimos el espacio con una incomodidad tensa, pero también con una especie de pacto silencioso. Durante los días siguientes, intentamos cumplir con lo pactado. Empezamos a hablar más, sin necesidad de discutir. Empezamos a decir lo que pensábamos sin miedo. Hubo momentos buenos y momentos incómodos. Sergio me propuso que fuéramos a terapia de pareja, algo que nunca habíamos hecho, y accedí sin dudar. Era extraño sentarse frente a una desconocida y decirle en voz alta lo que habíamos hecho y lo que queríamos reconstruir, pero también fue el primer lugar donde ambos pudimos hablar sin defensas. Sergio tenía momentos de frialdad, sí, pero también empezó a mostrar una curiosidad por entender que había fallado en nuestra relación. No para justificarme, sino para entender cómo habíamos llegado a ese punto. Yo, por mi parte, empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de haber engañado a Sergio, sino de haberme desconectado de mí misma durante demasiado tiempo. Y ese proceso de honestidad fue más duro de lo que imaginaba. A veces tenía ganas de salir corriendo. A veces pensaba que él no iba a aguantar. Pero seguíamos ahí. Cada día era una prueba. Y en ese proceso, me di cuenta de que, aunque la confianza se rompe en un segundo, la posibilidad de volver a construir algo, aunque no sea lo mismo, todavía existía. Lo que no sabía era si, al llegar el final de esos 3 meses, él seguiría pensando lo mismo. Porque algo en su mirada me decía que todavía guardaba una carta. Algo que no había dicho aún. Algo que quizá cambiaría el rumbo de todo.
La última semana de la tregua fue la más pesada de todas, no por discusiones ni por silencios fríos, sino porque ambos sabíamos que se acercaba el momento de decir en voz alta si todo aquello que habíamos estado intentando tenía algún futuro real o si simplemente habíamos alargado una ruptura que ya estaba decidida desde el momento en que él vio las imágenes de la cámara y entendió por su cuenta lo que yo no me había atrevido a confesar. Habíamos cumplido las condiciones que él había puesto. No me había comunicado con Marcos de ninguna forma, ni siquiera cuando él me escribió un mensaje preguntando si pensaba ignorar su existencia para siempre. No le contesté. No por miedo a que Sergio lo descubriera, sino porque ya no me interesaba lo que Marcos pudiera decir. Se había convertido en un recordatorio constante de mi error, de una versión de mí que ya no quería alimentar más. Las sesiones de terapia no habían resuelto nada mágico, pero al menos nos habían obligado a sentarnos uno frente al otro sin escapar del tema, sin rodeos. Sergio hablaba con frialdad, a veces con cierta distancia, pero también con una honestidad que me descolocaba porque no intentaba hacerme sentir mal, solo entendía que necesitaba poner en orden sus emociones para tomar una decisión. Por mi parte, me di cuenta de que había pasado años diciendo que todo estaba bien cuando no lo estaba, tragando frustraciones pequeñas, acumulando molestias que nunca llegaban a explotar, y que el día en que hice lo que hice no fue una casualidad, sino el resultado de muchas cosas que fui dejando pasar sin enfrentarme a ellas. Cuando llegó el viernes, nos sentamos en el mismo salón donde habían ocurrido todas las conversaciones duras de ese mes, y él me dijo que quería hablar primero, que prefería dejar clara su postura antes de escuchar la mía para que no pareciera una reacción o un ajuste en función de lo que yo dijera. Acepté. Lo miré y esperé sin interrumpir. Me dijo que había estado pensando en todo, desde el principio, desde el día en que encontró las imágenes hasta el día anterior, y que había llegado a una conclusión muy clara: no iba a perdonarme. No porque no creyera en el perdón, no porque quisiera castigarme eternamente, sino porque entendía que había algo roto entre nosotros que no se podía reparar del todo y que eso iba a salir tarde o temprano, en la próxima discusión, en el próximo malentendido, en el próximo silencio largo. Me dijo que no quería vivir con la sospecha, con la duda constante, con el recuerdo instalado en cada esquina de la casa. Que me había querido mucho, que todavía sentía cariño, incluso respeto por muchas cosas que habíamos vivido juntos, pero que eso no era suficiente para construir de nuevo algo sólido. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí. Me quedé en silencio varios minutos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba conteniendo una mezcla de emociones que no sabía cómo colocar. Rabia, tristeza, vergüenza, miedo, todo junto, pero también cierta paz. Por fin había una respuesta. Por fin sabíamos hacia dónde íbamos. Le pregunté qué pensaba hacer con la casa. Me dijo que ya había hablado con un abogado para empezar la separación legal y que lo más razonable era que yo me mudara durante el proceso, que él no tenía problema en hacerse cargo del piso mientras tanto, pero que no quería seguir compartiendo espacio sabiendo que ya no había un proyecto común. Le pregunté si había alguien más. Me miró con sorpresa, incluso con cierto desprecio. Me dijo que no necesitaba a nadie más para tomar una decisión así, que no iba a usar a otra persona como impulso para cerrar esta historia. Esa misma noche empecé a hacer cajas. No me pidió que me fuera de inmediato, pero el ambiente ya no daba para más. Dormimos en habitaciones separadas, comimos en horarios distintos, no nos cruzamos en los pasillos salvo lo estrictamente necesario. A los 2 días, me fui a casa de una amiga mientras encontraba un lugar más estable. Durante esos días sentí por primera vez el impacto real de lo que había perdido. La rutina, la complicidad, la sensación de hogar. No era solo la pérdida de una relación. Era la caída de una estructura que me había sostenido durante más de una década. Mis padres intentaron que me fuera a vivir con ellos, pero no quise. Necesitaba espacio. Necesitaba tocar fondo sola. Marcos volvió a escribirme una semana después. Esta vez me dijo que estaba en otra ciudad, que no pensaba volver, que había perdido su empleo tras el escándalo, que su familia no quería saber nada de él. Me deseó suerte. No le respondí. Sergio me escribió un mensaje corto, formal, para avisarme de la cita con el abogado. Todo era correcto, educado, pero frío. No había rencor en sus palabras, pero tampoco quedaba rastro de cercanía. Fuimos a la cita los dos. Firmamos los papeles preliminares. Acordamos una separación sin conflicto, sin peleas por bienes, sin alargar algo que ya estaba claro. El día que firmamos el acuerdo definitivo,
Sergio me acompañó hasta la salida de la notaría. Me dio la mano. No me abrazó. No me deseó suerte. Solo me dijo que esperaba que no volviera a repetir lo mismo con alguien más, porque no merecía pasar por otra relación construida sobre excusas. Asentí. No supe decirle nada mejor. Cuando me alejé de él, sentí un vacío que no era solo dolor, era un corte limpio. No había vuelta atrás. Ni siquiera por nostalgia. Durante las semanas siguientes, me acostumbré al silencio. A no escuchar la puerta abrirse a las 7 de la tarde. A no compartir el café. A no discutir por tonterías. A no tener a alguien que preguntara cómo me había ido el día. Empecé a trabajar más horas, no por necesidad económica, sino para no volver tan pronto a casa. Mis amigos me escribían. Algunos me apoyaban. Otros me juzgaban con frases veladas, como si quisieran ayudar pero sin perdonar del todo. Entendí que hay errores que una paga con la soledad, incluso después de haber pedido perdón. Un día, mientras ordenaba una caja que aún no había abierto desde que me mudé, encontré una libreta que Sergio usaba para apuntar ideas. En una hoja suelta había escrito una lista de cosas que quería cambiar en casa antes de que todo pasara. Cambiar la mesa del comedor. Pintar la habitación. Colgar unas fotos del último viaje. Eran detalles. Pequeños. Incompletos. Pero me quedé mirando esa hoja durante minutos. No lloré. No me puse sentimental. Solo entendí que él también había querido cuidar lo que teníamos, a su manera. Pero yo no supe verlo. No supe valorarlo a tiempo. Ahora vivo sola. No tengo pareja. No estoy buscando nada. No quiero explicar mi historia para justificarme ni para que nadie me dé la razón. La cuento porque me sirve para no olvidar lo que aprendí. Que el daño que uno causa no desaparece solo porque se arrepienta. Que el perdón, cuando llega, no siempre trae consigo una segunda oportunidad. Que hay momentos en los que una decisión cambia todo, y lo hace de forma irreversible. No sé si algún día Sergio podrá recordar lo nuestro sin rabia. No sé si yo podré perdonarme del todo. Pero sé que, a partir de ahora, cada relación que tenga será distinta. Porque yo ya no soy la misma. Y porque él me enseñó, sin gritar, que hay consecuencias que no se borran ni con el tiempo.